¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos reflexionando sobre la carta a los Colosenses en el capítulo 1 y yo voy a leer del versículo 21 hasta el 23 y haciendo hincapié en el versículo 22. Pero antes de leerlo me gustaría recordar el por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. Esta carta la escribe a la iglesia de Colosas, una iglesia en la cual él no había fundado, pero sí el que la fundó fue a pedirle un consejo a él, que estaba en Roma, preso, y el por qué era porque adentro de la iglesia se habían metido diferentes doctrinas que no eran lo que Dios dice. Y una de las doctrinas que se habían metido es el ascetismo, que el ascetismo era normas que ponían los hombres para llegar a cumplir lo que Dios quería. No eran las normas de Dios, sino que eran normas humanas. Y dice así, el versículo 21. Eso lo incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Como vimos en el versículo 20 dice que Dios había reconciliado todas las cosas e hizo la paz hizo la paz con Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y le remarca a los colosenses que esto lo incluye a ustedes, como dice en el versículo 21, porque antes estábamos lejos de Dios y éramos sus enemigos. Y gracias a la sangre de Cristo fuimos reconciliados y volvimos a tener paz con Dios. El versículo 22 dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Y habría que resaltar este fundamento de Dios. El fundamento de Dios, hay dos fundamentos acá. El primero dice que ahora somos santos. Y el segundo, que somos libres de culpa. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús cargó con todos nuestros pecados y nos hizo santos, que quiere decir que somos apartados para Dios. Y la otra fundamento que reafirma el apóstol es que somos libres de culpa, ¿no? Y más adelante en el capítulo 2 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Jesucristo en la cruz quitó todo nuestro prontuario. Ahora podemos presentarnos delante de Dios libre de toda culpa. Y el versículo 23 dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Pero me gustaría resaltar la primera frase que dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella, ¿no? Que no nos dejemos llevar por ninguna doctrina, por ninguna falsa doctrina, solamente por lo que dice Dios en su palabra, que ahí está el verdadero fundamento y no hay ninguna norma humana que nos pueda hacer alcanzar la plenitud delante de Dios. Solamente con el sacrificio y la sangre derramada en la cruz alcanza para poder estar en la presencia de Dios. Espero que haya servido, muchas gracias y no se olviden, seguimos siendo iglesia.